Hola, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho penal? Para poder llegar a tener una idea clara de esto, previamente tendríamos que enfocarnos en qué hablamos cuando hablamos de derecho. Y en ese sentido, derecho podemos asociarlo con el conjunto de disposiciones que regulan la convivencia y que tienden a solucionar los conflictos que esa misma coexistencia ocasiona de la manera más pacífica y más satisfactoria posible. Ahora bien, estos conflictos pueden llegar a ser de mayor o menor gravedad y también pueden involucrar a personas físicas, a particulares, como también a organizaciones, empresas y al propio Estado en sus diferentes manifestaciones, el Estado nacional, provincial, municipal o cualesquiera de sus órganos que lo componen, que forman parte de su estructura. También podemos decir que estas disposiciones que componen, que son parte esencial del derecho, originalmente eran transmitidas en forma oral, de generación en generación, para luego pasar a ser escritas y finalmente en este proceso codificadas, es decir, reunidas de acuerdo con la temática, de acuerdo con la rama, en un cuerpo específico de disposiciones, y así surgieron los códigos civil, de comercio, penal, entre otros. Como decía, los conflictos que tiende a solucionar el derecho son de distinta gravedad y esta variación, esta diferente gravedad está motivada en las valoraciones que hace una determinada comunidad, una cierta comunidad, en una época específica de su historia, de su evolución. Fíjense, por ejemplo, que por caso el adulterio era en la antigüedad un delito muy grave que estaba incluso sancionado con pena capital, con pena de muerte. En nuestro derecho, el Código Penal, que tiene ya más de 110 años, previo una sanción privativa de libertad, pero mucho menor que lo que estamos hablando, es decir, una pena de un mes a un año para quien incurriere en este delito, y ya a partir del año 1995 el delito de adulterio no existe más, fue derogado. Esto significa que la valoración de la conflictividad social de esa conducta ha cambiado. Primeramente se lo veía como algo muy serio, como algo que realmente alteraba el orden social a un punto y a un extremo grave, para, en estas épocas que estamos viviendo, cambiar totalmente el enfoque y entenderlo ya como no como un delito, independientemente de las consideraciones morales que puede llegar a merecer. Algo similar vemos en el caso de los delitos contra el medio ambiente. En este caso, hace 50 años era impensable imaginar la posibilidad de que existieran figuras delictivas relacionadas con los atentados contra el ecosistema, y desde la década del 70, inclusive un poco más, sabemos que la preocupación por la cuestión ambiental ha crecido notoriamente a punto tal que en la década del 90, en nuestro país y en varios países europeos, entre otros, por ejemplo España, contamos con figuras específicas que sancionan penalmente a quienes cometen delitos con afectación del ecosistema. Esto nos muestra a las claras que lo que puede llegar a ser un conflicto grave
en una época y en una sociedad, más tarde o en otra comunidad no puede no serlo. Entendiéndolo así, entonces tendremos un panorama más claro de lo que es el derecho penal, afirmando que es aquel conjunto de disposiciones que regulan la convivencia, procurando resolver los conflictos más graves, los conflictos más serios generados de esa propia coexistencia. Y a esto le agregaremos, tanto al derecho como específicamente al derecho penal, dos aspectos adicionales que integran el concepto. Uno tiene que ver con el propio estudio y análisis de esas disposiciones, que es tarea propia de la academia, de los juristas, de los tribunales cuando dictan sentencias, y la aplicación concreta de este conjunto de disposiciones para resolver los casos particulares. Cuando se verifica una situación que ha sido prevista como gravemente conflictiva, forma parte del derecho penal la aplicación de las disposiciones que han sido previstas justamente para resolver esa situación, y los matices o las particularidades que pueda llegar a tener ese caso también están comprendidas dentro de este concepto amplio que estamos dando de derecho penal. Siendo todo esto así, la pregunta que esta primera exposición nos deja es: ¿el derecho penal realmente cumple con esa consigna? ¿El derecho penal está preparado para atender satisfactoriamente a los conflictos, a todos los conflictos graves que se presentan en la diaria convivencia de cada sociedad o de cada comunidad? Esto lo iremos viendo a medida que avancemos en el desarrollo de las siguientes exposiciones.